Hoy vamos a continuar con el estudio de los teoremas fuertes de continuidad. Ya revisamos la demostración de los primeros dos teoremas que aparecen aquí. Entonces falta demostrar el tercer teorema y después de eso pues vamos a dar algunos corolarios de estos teoremas fuertes. Entonces los dos teoremas que ya revisamos su demostración son pues el primero que te dice que si tienes una función continua en un intervalo cerrado, que esa es una hipótesis para los tres teoremas. Si f de a es negativo y f de b es positivo, pues debe existir un número en el intervalo, que aquí en este dibujo sería esta c, tal que f de c es igual a 0. En este primer teorema, pues la idea de nuestra demostración fue fijarnos en los números que cumplieran que la función es negativa desde a hasta este número. A ese conjunto le llamamos A. Entonces vimos que ese conjunto está acotado superiormente por B y además es no vacío porque al menos tiene al elemento A, donde la función sí sabemos que es negativa. Nos fijamos en el supremo de ese conjunto y bueno, ese supremo resulta ser el primer momento en el cual la función toma el valor de 0. Entonces, para llegar a que f de este supremo es 0, lo que tuvimos que hacer fue primero ver que el supremo pues sí está entre A y B para que se pueda evaluar la función y descartar los casos en que f del supremo es negativo o f del supremo es positivo. Eso fue lo que hicimos para el primer teorema. En el segundo teorema que te dice que si si quieres una función continua en un intervalo cerrado, entonces está acotada superiormente, pues ahí también fue una idea similar de definir cierto conjunto en el cual tomábamos el supremo. En el caso de esta segunda prueba, pues nos fijábamos en el conjunto de números en el intervalo, tales que f está acotada superiormente desde A hasta C en el intervalo cerrado. Y entonces lo primero que hicimos, bueno, igual fue ver que este conjunto es no vacío porque nuevamente tiene al punto A al menos. La función sí está acotada superiormente en A, A, porque solamente tienes un valor en el conjunto y eso sí lo puedes acotar. Entonces, con eso vimos que B era distinto del vacío. Nuevamente una cota superior es B minúscula por la definición de que solamente estás tomando puntos en el intervalo. Y te fijas en el supremo. En este caso, el supremo, pues vimos que tenía que ser B, porque si el supremo fuera menor que B, pues lo que hacíamos es que ya teníamos como que una cota superior en un intervalo antes del supremo, y había un lema que nos decía que si la función es continua, entonces para cualquier punto que tú tomes, hay un intervalo alrededor donde la función está acotada. Entonces juntábamos los dos intervalos, el que ya teníamos antes y este, para decir que pues siempre podías extender el intervalo en el cual la función estuviera acotada si el supremo no fuera B. Entonces primero probábamos que el supremo de este conjunto es B, y ya que tenías eso, pues nada más había que revisar que la función estaba acotada en todo el intervalo. Entonces, por definición de supremo, nuevamente tenías como que la función ya está acotada casi en todo el intervalo cerrado. Entonces, utilizábamos el mismo lema para dar un intervalo alrededor de B, donde la función sí estuviera acotada superiormente. Y usando la definición de supremo, pues llegábamos a que la función está acotada también desde A hasta algún elemento aquí adentro del intervalo verde. Y ya juntando los intervalos, pues teníamos que la función está acotada superiormente en todo A, B. Entonces era pues como ir descartando casos o llegando a contradicciones una y otra vez
usando estos lemas y la definición de supremo. Entonces eso fue para los primeros dos. En el tercer teorema, pues les decía que ya es un poco más sencilla la demostración, o bueno, al menos ya no se tienen que hacer tantos casos. Entonces vamos a intentar demostrar este tercer teorema, que nos da un resultado un poco más fuerte que el anterior. El anterior nada más te dice que la función está acotada superiormente. Y el tercer teorema, pues más que eso, te dice que sí se alcanza un máximo dentro del intervalo, es decir, tienes aquí una cota superior, pero que es f de algún elemento. No solamente pues una cota que esté por ahí, que no tenga tal vez mucha relación con la función. Entonces, bueno, antes de demostrar este tercer teorema, mejor vamos a copiar estos dos. ¿Me pueden dar un ejemplo de una función, olvidándonos de la continuidad, que sí esté acotada superiormente, pero que no alcance un valor máximo? Menos uno entre n. Pero como función, Entre x. ¿en qué intervalo? En de los reales. Es que si Bueno, ponemos de uno los entre x, pues positivos, esa, reales positivos. pues esa no está acotada superiormente, ¿no? Ah, dijiste menos, ¿verdad? Ajá. Menos, Ajá, menos menos uno uno entre entre x, ajá. x. Y en un intervalo cerrado, ajá, esta función en su dominio, pues sí está acotada superiormente por el cero. Solamente estamos tomando valores de x positivos. Y no alcanza valor máximo porque siempre se va aproximando cada vez más a cero conforme x tiende a infinito, pero pues no, nunca se toma el valor de cero. En un intervalo cerrado se podrá, o sea, sin pedir que la función sea continua. ¿Cómo? ¿Me pueden dar algún ejemplo? O sea, que sí está acotada superiormente la función, pero que en este intervalo cerrado no alcance un valor máximo. Igual no tienen que pensar en una regla de correspondencia, porque si piensan en alguna regla de correspondencia única, pues seguramente estarán considerando las funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, y todas esas son continuas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos poner la gráfica de la función para que no alcance valor máximo, pero sí esté acotada? ¿Podría ser una constante para que no tenga máximo? Ah, es que una constante sí tiene máximo. Digamos que ahí diríamos que el máximo se alcanza pues en todos los valores. Sí, lo que decíamos la clase pasada es que el máximo no tiene que ser único. Se puede alcanzar en muchos puntos. Bueno, si quitamos esta parte de continuidad, vamos a ponerlo en el intervalo 0,1. Pues en el intervalo 0,1 yo puedo definir la identidad en todos los puntos, digamos, salvo el 1. Vamos a poner f de x igual a x y x está entre, bueno,
0 cerrado, 1 abierto. Y 0 si x es igual a 1. Entonces esta función no es continua en un punto, que es en el 1. Todo lo demás sí hay continuidad. Y entonces por ese solo punto donde le estoy quitando la continuidad, pues ya sucede que esta función no alcanza un valor máximo, aunque sí esté acotada superiormente. Y bueno, inferiormente también. Igual si quisieras que no tuviera mínimo, pues aquí defines de otra manera este valor, no se lo pones como un medio y acá también un medio. Entonces aquí tendríamos una función pues, que no alcanza un valor máximo ni mínimo, pero sí está acotada en un intervalo cerrado. Entonces el problema pues, son los puntos de discontinuidad. Entonces, bueno, lo que les quería decir con esto es lo de que el teorema 3 pues me dice algo más fuerte que el 2, porque el 3 pues en automático ya te está diciendo que la función sí está acotada superiormente. Una cota superior pues es este valor de f de c, el valor máximo. Y en cambio pues sí puede ocurrir que esté acotada superiormente la función, pero que no alcance este valor máximo. Entonces ahora sí, vamos a intentar demostrar este teorema. Vamos a pasarlo para abajo. A menos que tengan alguna pregunta hasta aquí. No, creo que no. Bueno, vamos con la demostración. Entonces, para la demostración de este teorema, yo ya sé que la función está acotada superiormente. Por ser continua en un intervalo cerrado. Bueno, y decir que la función está acotada superiormente en el intervalo a, b es lo mismo a pues decir que el conjunto de imágenes f de x con x en el intervalo cerrado está acotado superiormente. Porque justo una cota superior pues cumple que f de x siempre es menor o igual que el número que propongamos como cota. Entonces ya sé que este conjunto está acotado superiormente y además es no vacío, ¿no? Porque tiene pues al f de a, por ejemplo, o a cualquier f de x que tú tomes. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es fijarnos en el supremo. Van a decir, bueno, otra vez apareció lo de supremo, sí, pero les repito, va a ser un poco más sencillo que en los casos anteriores. Y me fijo en el supremo porque imaginemos que aquí está el intervalo a, b. Entonces ya sabes que la función sí está acotada superiormente. Y entonces justo de todas las cotas superiores que tú puedes encontrar, o sea, como todas las rectas horizontales que queden por arriba de la función, pues justo para encontrar este valor máximo, como que nos interesa pues la menor cota superior.
Entonces, por aquí andaría el supremo de A. Sería este valor. Vamos a ponerlo aquí. Ya tiene supremo. Vamos a llamarle alfa, el supremo de A. Y entonces quiero ver que para algún elemento en el intervalo, pues f de x es exactamente alfa. Entonces lo que quiero probar que existe C en el intervalo A, B, tal que f de C es igual a alfa. Si yo pruebo eso, pues como este supremo en particular es una cota superior, pues ya tendría la desigualdad que quiero demostrar, que f de C pues siempre va a ser mayor o igual que f de x para cualquier x en el intervalo. Entonces esto es lo que queremos probar. Vamos a suponer que esto no sucede. Entonces, que no suceda que existe x tal que f de c es igual a alfa, pues lo puedo poner como que para todo x en el intervalo, sería la negación, f de x es distinto de alfa. Entonces eso es lo que voy a suponer, que nunca se alcance este valor de alfa. Entonces aquí, bueno, mi demostración pues va a consistir en definir una nueva función que contradiga el teorema anterior. Si f de x nunca alcanza el valor de alfa, digamos que te puedes, como este es el supremo, alfa, es el supremo de todos los valores de la función, eso quiere decir que te puedes aproximar tanto como quieras. El detalle aquí sería que nunca se alcance este valor. Entonces nos vamos a fijar en la distancia que hay, digamos, de cada f de x hacia alfa. Entonces, si yo resto f de x menos alfa, o alfa menos f de x, para que sea positivo, esto siempre va a ser mayor que 0. Nada más que como alfa es supremo, digamos que la idea es que esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Ahorita pues lo formalizamos ya usando la definición de, bueno, lo que conocemos de los supremos. Y entonces, si este número lo puedes hacer tan pequeño como tú quieras, la distancia de los f's de x hacia alfa, cuando yo tome esta función, 1 entre alfa menos f de x, si esto, digamos, de alguna manera tiende a 0, pues la división te va a quedar que tiende a infinito. O sea, esta función que vamos a definir no va a estar acotada. Entonces, por aquí vamos a llamarle g. G que va a estar definido en el mismo intervalo A, B, en R, como g de x va a ser igual a 1 entre alfa menos f de x para cada x. Entonces lo que vamos a probar es que si no ocurre que se alcance el valor de alfa, entonces esta g va a contradecir el teorema anterior. Yo sé que f de x es continua, es mi hipótesis desde el inicio. Entonces la función alfa menos f de x, que es una constante menos f, pues también es continua, que ya sabemos que todas las operaciones básicas preservan la continuidad.
Y lo importante aquí, pues, es justo que esto nunca se hace cero. Entonces puedo dividir entre esta función, que está bien definido, y sigue siendo una función continua. Entonces, como f de x es distinto de alfa, pues aquí tendría que f de x en realidad es menor que alfa, porque alfa hay que recordar que es supremo. En particular es cota superior. Y entonces tendría que alfa menos f de x siempre es positivo. Y entonces, como f es continua, pues esta función g también va a resultar continua por el teorema que habíamos probado acerca de las operaciones básicas con la continuidad. Entonces g también es continua. En a, b. Y entonces quiero llegar a la contradicción de que pues, esta función no va a estar acotada. Entonces el teorema anterior ya me diría que g tendría que estar acotada. Superiormente. En el intervalo. Entonces esto es lo que dice el teorema anterior. Bueno, ¿cómo voy a llegar a que g no está acotada? Pues tengo que aplicar la definición, bueno, las propiedades del supremo. Si yo tomo m mayor que 0, pues me gustaría probar que existe alguna x en el intervalo tal que g de x es mayor que m. Bueno, vamos a ponerlo aquí para no perdernos. Que existe x en a, b, tal que g de x es mayor que m. Si yo pruebo esto, pues ya sería una contradicción con el hecho de que g estaba acotada superiormente. Bueno, ¿cuál es la idea para encontrar esta g de x? Pues si yo quiero que g de x sea mayor que m, tendría que pasar que, bueno, sustituyendo la g, que esto sea mayor que m. Entonces, bueno, vamos a invertir aquí porque son números positivos la m y también esta alfa menos f de x también ya dije que son positivos. Entonces, esta nada más es la idea. Esto sería equivalente a decir que 1 entre m es mayor que alfa menos f de x. Y si paso la f de x del lado izquierdo y el 1 entre m del otro lado, me quedaría esta desigualdad. Profesor, perdón, ¿por qué sería contradicción que g de x sea mayor a m? Porque si pruebo esto, lo que estoy diciendo es que la g de x no está acotada Ah, ok. Estamos, superiormente.
Estamos proponiendo M como cota de G de X en el intervalo A, B. No, en ningún momento estamos diciendo que M es cota, más bien... O sea, G está acotada superiormente. Sí, para todo M mayor que 0. Bueno, no, perdón, si existe. Aquí estoy poniendo la negación. Puedo poner así, si existe M en los reales o M mayor que 0. Tal que para todo X en el dominio de la función, G de X es menor o igual a M. Entonces, aquí sí, en esta definición, la M es la que se está tomando como cota superior, digamos. Y entonces la negación de esta definición sería que G no está acotada superiormente. Sí, pues la negación de esta parte sería para todo M mayor que 0, existe X en A, B, tal que G de X no es mayor o igual a M, o sea, no es menor o igual. Sí, entonces lo que estoy intentando ver aquí es la negación de que G esté acotada superiormente. Ok, y eso contradice a lo que habíamos planteado arriba. Ajá. Ok, ok. Vale, gracias. Sí, entonces aquí quiero verificar pues, que la G en realidad no está acotada superiormente. Es decir, que para cualquier número positivo siempre puedes encontrar una G de X que sobrepase este valor. Entonces, bueno, de las equivalencias que tenía aquí, para que G de X sea mayor que M, lo que necesito es encontrar un F de X que sea mayor que alfa menos 1 entre M. Bueno, pero yo digo que esta parte sí la puedo encontrar, lo que tengo aquí a la derecha, por el hecho de que alfa es el supremo de la función, bueno, del conjunto de valores. Entonces, ahora vamos a intentar escribir cómo llegar a esta desigualdad. Pues alfa menos 1 entre M ya es menor que alfa, porque M estamos tomando lo positivo, ¿no? Y alfa es el supremo de A, es del conjunto de valores de la función. Pues vamos a utilizar el resultado que estábamos usando una y otra vez la clase pasada, ¿no? Que si tú tienes un valor menor que el supremo, pues aquí en medio tiene que existir algún elemento del conjunto. Entonces aquí pondríamos entonces existe X en el intervalo A, B, tal que alfa menos 1 entre M es menor o igual que, bueno, más bien menor estricto que F de X. Y bueno, la clase pasada poníamos menor o igual que alfa. En este caso, pues lo único que me interesa es la desigualdad del lado izquierdo. Entonces puedo dejarlo así. Entonces, el hecho de que alfa sea supremo, si lo vemos aquí gráficamente, sería, si tú te fijas en la altura
alfa menos 1 entre m, que es ya una altura menor. Como el número alfa era el supremo, pues aquí en medio sí tiene que haber al menos un elemento de la gráfica, o sea, un f de x que ya quede por arriba de alfa menos 1 entre m. Entonces, si yo ya encontré este f de x, pues puedo escribir las desigualdades que tenía aquí abajo. O sea, de aquí tendría que alfa menos f de x tiene que ser menor que 1 entre m. Y ya si pasas la m multiplicando y el alfa menos f de x dividiendo, pues te va a quedar que m es menor que 1 entre alfa menos f de x. Estás trabajando con números positivos, entonces la desigualdad se preserva. Y esto de acá ya es g de x. O sea, lo que estamos diciendo es que para cualquier número positivo, siempre hay un g de x que es mayor. Eso ya te diría que la g no está acotada superiormente. En el intervalo a, b. Entonces, eso contradice pues, lo que nos decía el teorema anterior, de que por ser continuo sí tenía que estar acotada superiormente. Y la contradicción de todo esto, pues viene de suponer que nunca se alcanza el valor de alfa. Entonces, de aquí mi conclusión sería que sí tiene que existir un elemento en el intervalo, que es el que estamos llamando C, tal que f de C es igual a alfa. Y como alfa era una cota superior, bueno, es una cota superior por ser el supremo, pues de ahí ya tendría que para todo x en el intervalo, pues ya sabía que f de x es menor o igual a alfa por ser cota superior, pero pues este alfa ahora se llama f de c. Entonces si hay un punto en el intervalo donde se alcanza el máximo de la función. ¿Hay alguna duda o nos perdimos completamente en la demostración? Profe, yo no entendí cómo medimos el f de x en la parte que dice tal que alfa menos 1 entre m es menor que f de x. Pues es el resultado que estuvimos usando todo el tiempo la clase pasada, de que el hecho de que alfa sea supremo, que es la mínima cota superior, pues te dice que cualquier número menor ya no puede ser cota superior. Entonces, como esto no es cota superior, tiene que haber un elemento del conjunto que sea mayor. Nada más que los elementos del conjunto son f's de x con x en a, b. O sea, la clase pasada, como lo escribimos esto, fue como este lema. Para todo número positivo, existe un elemento en el conjunto que está aquí en medio. Nada más que ahora en Ya. lugar de delta tenemos el 1 entre m.
que también es positivo. Ah, ya, creo que ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, vamos a medio recapitular así cuál fue la idea de esta demostración. Bueno, tienes una función continua en el intervalo cerrado a, b. Lo primero que ya sabes, pues es que la función sí está acotada superiormente por ser continua, es lo que decía el teorema anterior. Y entonces quieres ver que la función sí alcanza un valor máximo, o sea que hay un elemento en el intervalo, que es el que vamos a llamar C, tal que f de C es mayor o igual que todos los demás elementos. Lo que hacemos es, bueno, ya que tienes que el conjunto de imágenes sí está acotado superiormente, que es lo que te dice el teorema anterior, pues te fijas en la cota superior mínima, es decir, en el supremo. Sería como la cota que está pues, más pegada a la gráfica, si lo ves como recta horizontal. Y entonces para este supremo, pues quieres ver que la función alcanza la altura alfa, el valor de alfa. Si pruebas eso, pues en automático ya se da, como esto sí es una cota superior, lo que quieres de que todas las f's de x sean menor o igual a esta f de c. Entonces la demostración pues consiste en ver que la función sí alcanza este valor de alfa. Pero bueno, si tú supones que no ocurre esto, es decir, que f de x siempre es distinto de alfa, pues en realidad como alfa es supremo, lo que sucede es que f de x es menor que alfa siempre. O sea, la gráfica está por debajo de esta recta horizontal. Entonces defines esta función que lo que hace es que conforme f de x se va aproximando a alfa, pues como este denominador es positivo, este cociente pues se va a ir hacia infinito conforme f de x tiende a alfa. Y el detalle aquí es que como alfa es supremo, siempre vas a tener valores tan cercanos como tú quieras a alfa. Eso pues ya lo formalizamos considerando este número de alfa menos 1 entre m. Entonces no importa qué tan grande tomes m, esto siempre está por debajo de alfa y entonces hay un f de x que está aquí en medio. Y cuando haces esta operación, bueno, las desigualdades de aquí abajo, lo que nos decían es que si f de x es mayor que alfa menos 1 entre m, pues llegas a que esta división te va a quedar mayor que m. O sea, justo de que si te vas aproximando a alfa, pues esto se va a hacer cada vez más grande. Lo que estamos poniendo ya con las desigualdades aquí abajo. Entonces eso quiere decir que como siempre te puedes ir aproximando a alfa tanto como tú quieras, esta función g no va a estar acotada superiormente. Y eso contradice el teorema anterior, porque esta función sí es continua. Es un cociente de una constante que es continua, con el alfa menos f de x que también es continua, y además nunca se hace cero. Entonces estamos utilizando el teorema anterior para probar este, usando esta función g. Entonces esta parte de abajo pues nada más era la idea para escribir formalmente la parte de aquí del supremo. Entonces no hay más preguntas de esta prueba. Bueno, vamos con los corolarios, a ver qué podemos decir.
Los primeros corolarios que vamos a poner pues son muy sencillos. Son tal cual generalizar estos teoremas. Entonces, vamos a copiarlos nuevamente para tenerlos aquí abajo e ir escribiendo sus generalizaciones. Bueno, del primer teorema, dejen regresar. Del primer teorema, pues en lugar de ponerle 0, aquí yo podría poner cualquier valor. Es decir, si tú tienes que f de A está por aquí, f de B es mayor que f de A, entonces aunque no se trate del 0, digamos que cualquier altura intermedia debe cumplir lo mismo que decía el primer teorema. Es decir, si f de A fuera menor que esta y menor que f de B, la función f es continua, pues entonces tiene que haber algún momento en el que la gráfica cruce esta recta horizontal, es decir, que se alcance el valor de y. Entonces vamos a poner eso como primer corolario. Vamos a poner teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Corolario 1. La hipótesis pues siempre va a ser la continuidad de la función en el intervalo a, b. Y entonces ahora vamos a escribir que f de A es menor que... Bueno, ya no me gusta. Vamos a dejarlo así en ya. Entonces, pues tiene que existir nuevamente una C en el intervalo a, b, tal que f de C ahora es y. Entonces la idea, pues definitivamente no sería repetir la demostración del teorema 1, sino simplemente usarlo. Entonces, si ahora tengo mi gráfica así, no sé dónde esté la y, pensemos por ahora que y es positivo. Pues, lo que puedo hacer es, si y fuera mayor que 0, que por aquí abajo está el 0, pues puedo recorrer esta gráfica restando y a todo. Y entonces tendría una nueva función vamos a copiarla, que ya cumple las hipótesis del otro teorema. O sea, si yo bajo esta función altura 0, pues ya tendría que f de A es menor que 0, f de B es menor que 0. Entonces lo único que tengo que hacer es restar y a todo. Pues así lo puedo hacer sin importar si la y es positiva o negativa. O sea, para mi demostración voy a definir una nueva función. Entonces defino g en el mismo intervalo a, b. Como g de x igual a f de x menos y.
Entonces, como es una función continua a la cual estás restando una constante, pues esto sigue siendo una función continua. Y pues cumple que g de a, que sería f de a menos y, pues si restas y a los tres términos de esta desigualdad, te quedaría que f de a menos y ya es negativo, que es menor que f de b menos y. Y esto es g de y. Digo, g de b. Entonces ya se cumplen las hipótesis del teorema 1. El teorema 1 te diría que existe un valor donde g de c vale 0. Entonces, por el primer teorema, existe c en a, b, tal que g de c es igual a 0, pero pues ya si sustituyes, te queda que f de c menos y es 0, y la conclusión sería que f de c pues es y. Entonces lo único que estamos haciendo en esta demostración es aplicar el teorema a esta nueva función trasladada. Pero pues ya es un resultado más general. Ya no solamente para el 0, sino cualquier valor intermedio, f de a y f de b, pues la función tiene que alcanzar este valor. ¿Hay alguna pregunta de este primer corolario? ¿Por qué g de c es igual a 0? Y estamos aplicando el teorema 1. ¿Qué es lo que dice el teorema 1? Ah, ok. Es que pensé que se estaba tomando lo mismo del corolario. No, Ok, no. estamos... Ajá, le estás aplicando el teorema 1 a la función g. Ah, Entonces ok, la ok. g ya cumple que es continua en a, b. Bueno, vamos a ponerle eso del intervalo. G de A es negativo, G de B es positivo, y entonces el teorema 1 te dice que existe C en el intervalo A, B tal que G de C tiene que ser 0. Vale, vale, ¿Por vale, qué a vale. g de x le habíamos restado y? Para que se cumplieran esas hipótesis, o sea, para que esta recta horizontal altura Y, pues la pasemos a altura 0. O sea, lo que quiero es, a partir de esta función que no sé cuánto valga Y, trasladarla restando Y para tener una función que sí cumpla las hipótesis del teorema que ya demostramos. O sea, lo que quiero nada más es que esta recta horizontal llegue a altura 0. Por eso se le resta Y a todo. Yo tengo una duda, no necesariamente del ejercicio, pero, o sea, ¿qué pasaría si el intervalo A y B no incluyera el 0? O sea, como fuera siempre más grande que 0, de tal manera de que f de x siempre fuera mayor a 0. Ahí ya no aplica el teorema 1, ¿sí? Bueno, ahí el intervalo A, B no tiene por qué incluir al 0. Son cosas distintas. A y B pueden ser cualquier par de números que cumplan que A es menor que B. Y de lo que dices, es nada más con respecto a las imágenes, no al intervalo. O sea, sí hay muchas funciones que cumplen que nunca alcanzan el valor de 0. O sea, por ejemplo, si yo tengo
f de x igual a 3x cuadrada más 5. Con x en 0,1. En este caso, pues ahorita estamos demostrando el corolario 1, no el teorema 1. Lo que me dice el corolario 1 es, si f es continua en el intervalo, bueno, aquí sí es continua, y luego es f de a, bueno, tengo que ver cuánto es f de 0, f de 0 es 5, f en el otro extremo es 1, bueno, f de 1 es 8. Entonces, bueno, la gráfica de esta función, vamos a medio ponerla. Tendría aquí que empieza en 5, termina en 8. Es solamente esta parte, esta es la gráfica de f. Entonces, el corolario lo que me dice es, bueno, vamos a borrar lo de abajo. El corolario nunca dice que la función tome el valor de 0. Lo que te dice es que si tú tomas cualquier número y que esté entre f de 0 y f de 1, que sería la a y la b de este intervalo, o sea, por ejemplo, y igual a, pues cualquier número que esté en el intervalo 5,8, entonces la función en algún momento tiene que alcanzar este valor de y. O sea, existe c tal que f de c es y. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues la y anda por aquí arriba. Es un número que está entre f de a y f de b. ¿Cómo aplicamos el teorema? Pues le restas y a todo. O sea, por ejemplo, si y fuera 7, dices, pues voy a definir una nueva función que es g de x igual a f de x menos 7. ¿Qué es lo que hace esto con respecto a la gráfica? Pues que se traslada hacia abajo 7 unidades. Entonces esta nueva función g, que sería 3x cuadrada menos 2x, menos 2, perdón, pues ahora en 0 valdría menos 2 y en 1 vale 1. Entonces esta nueva función g que estamos definiendo es la que sí cumple las hipótesis del teorema 1. Me dice que como f de a sí es menor que 0 y f de b es mayor que 0, pues aquí tiene que existir una c tal que g de c valga 0. Y ya si te regresas a la función original, pues esta c lo que cumple es que f de c es 7. O sea, lo que estamos haciendo es trasladar esta función original para obtener una función que sí cumpla las hipótesis de que empiece antes de 0, que termine después del 0, o sea, que cruce el eje X. Y esa es a la que le aplicamos el teorema. Entonces siempre podremos encontrar una función gx que sea de la forma f de x menos y, que, bueno, tal que las imágenes siempre pasen de 0. Sí, o sea, si yo le resto y, en automático se va a cumplir eso. Ah, ok. Vale. Pero como ya demostré el corolario, pues ya no tengo que volver a hacerlo después. O sea, ahora yo ya sé que para cualquier función continua, si tomo cualquier elemento que esté entre f de a y f de b, la función siempre va a alcanzar este valor. Entonces aquí en este ejemplo, pues la y estaba aquí en medio, pero si tomamos una y más pequeña, más grande, pues la función siempre tiene que tomar todos estos valores. No se puede saltar ni uno solo. O sea, lo que no puede ocurrir es que tengamos una gráfica así, de repente ya se salte y haya un espacio como
vacío. Es lo que me dice este corolario 1. Ok, ya lo entendí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta de este primer corolario? Creo que no, profe. Bueno, esto lo estamos demostrando suponiendo que f de A es menor que f de B. Si ahora tuviera una función donde f de A es mayor que f de B, pues tendría que cumplirse lo mismo. Eso vamos a ponerlo como corolario 2. Entonces aquí pondríamos, si f es continuo en A, B y f de A ahora es mayor que Y, mayor que f de B, pues nuevamente aquí tendría que existir para la Y que tú tomes entre f de A y f de B, un elemento del intervalo donde f de C valga exactamente Y. Entonces la gráfica pues ahora se vería al revés. Por aquí puedo tener f de A. De este lado, no sé, f de B. Y entonces tomo cualquier Y intermedia. Y lo que me dice este segundo corolario, pues es que nuevamente en algún momento la función pues tiene que alcanzar este valor de Y. Entonces por aquí andaría el C que estamos buscando. Bueno, ¿cómo podemos probar el corolario 1 usando el corolario 2 usando el corolario 1? ¿Qué función se les ocurre definir? Pues podríamos sumar ¿Sumar cuánto? Y, ¿no? O sea, supongo que en el otro, al tener los signos contrarios, le restamos. Se me ocurre que tal vez en este se le pueda sumar, ¿no? Y. Pues en la prueba de aquí donde restamos Y no fue para obtener los signos contrarios, o sea, solamente fue porque si resto Y aquí a todo, lo que obtengo es que f de A menos Y menor que 0 y esto menor que f de B menos Y. O sea, la idea de restar Y es aquí en medio tener el 0, que es lo que una hipótesis del teorema 1. Y entonces a la función g que definimos, pues fue exactamente f de x menos y. Pero el sentido de la desigualdad nunca cambió. Entonces acá, si yo resto o sumo y o cualquier constante, voy a seguir teniendo el sentido de la desigualdad así. Entonces, bueno, lo que yo quiero es definir una función. Va a ser en el mismo intervalo. Ahorita vemos cómo la definimos. Pero quiero que se cumplan las hipótesis del corolario 1. Entonces, a mí me gustaría pues tener que g de A es menor que algún valor, menor que g de B. Aquí no necesariamente tiene que estar la Y. Pero si yo consigo que la función g que defina se vea así, ya puedo decir por el corolario 1,
pues existe C tal que G de C es exactamente este valor de en medio. Y luego ya veo cómo regresarme a la función original. Pero entonces, ¿qué operación puedo hacer para invertir el orden? O sea, sumar o restar no me va a invertir el orden de la desigualdad. Primero sería restarle a f de x y y luego multiplicar todo por -1. Ajá, podemos hacer eso si queremos que aquí en medio aparezca el 0 y... Ajá, si resto y, pues ya aquí me queda el 0. Si multiplico por -1 se invertiría la desigualdad. Y eso sería como ya tener las hipótesis del teorema 1. Pero en este caso me puedo ahorrar lo de restar y. Porque digamos que ya tengo el corolario 1 que me dice que no es necesario que aquí yo le ponga 0. Entonces nada más voy a multiplicar por -1 para que se invierta la desigualdad primero. Vamos a ver qué pasa, si con eso ya es suficiente. Entonces g de x va a ser igual a menos f de x para cada x en a, b. Y entonces lo que yo sé por hipótesis es que f de a es mayor que y, mayor que f de b. Entonces si multiplico por -1, pues ya me va a quedar que menos f de a es menor que menos y, menor que menos f de b. Y en términos de g, pues esta parte ya sería g de a. Entonces tienes g de a menor que menos y, menor que g de b. Y bueno, algo que puedo mencionar desde antes es que esta g pues es continua en a, b, porque es una función continua multiplicada por una constante. Entonces, como esta función que estoy definiendo ya es continua y cumple las hipótesis del corolario 1, aquí me dice, siempre que tengas una función continua y un número que sea mayor que la función evaluada en A, menor que la función evaluada en B, existe un C en el intervalo, tal que la función evaluada en C es este número intermedio. Entonces, el número aquí intermedio es este menos y. Entonces, por el corolario 1 que ya demostramos, tiene que existir C en A, B, tal que G de C es exactamente menos Y. Pero bueno, G de C es menos F de C. Y ya si multiplicas por -1, pues te queda que F de C es Y, que es lo que queríamos demostrar. O sea, aquí en estas demostraciones todo cuadra. La operación que hagas para obtener hipótesis de algún corolario anterior, pues como la tienes que volver a hacer ya cuando regreses a la función original, siempre vas a llegar al resultado que necesitas. Entonces, la otra opción que comentaban también se puede de primero restar la y y luego multiplicar por -1. Eso sería como para regresar a las hipótesis del primer teorema, pero bueno, ya no es necesario regresar hasta allá, porque ya tengo un resultado un poco más fuerte, que era el primer corolario, que me dice que esto vale aunque el número del medio no sea 0. Cualquier número intermedio cumple la propiedad.
Entonces, esta es la versión como análoga, pero ahora tomando que f de A sea mayor que f de B. ¿Hay alguna pregunta de este corolario 2? No, ninguna. Bueno, entonces si juntamos el corolario 1 y el 2, eso me diría que siempre que tome un valor que esté entre f de A y f de B, pues la función tiene que alcanzar ese valor. O sea, la única diferencia entre corolario 1 y corolario 2 es que en el 1 es el caso en el que f de A es menor que f de B. Y en el 2 es al revés, que f de A sea mayor. Entonces esos dos corolarios los podemos juntar en uno solo. Vamos a poner como consecuencia del uno de los corolarios 1 y 2. Ay. Puedo escribir el siguiente resultado. Y bueno, este resultado se conoce como teorema del valor intermedio. Entonces el teorema del valor intermedio pues dice lo mismo que los corolarios, pero ya, bueno, juntándolos pondríamos si f es continua en A, B, y entonces para cualquier número y entre f de A y f de B, existe C en A, B, tal que f de C. Bueno, aquí lo voy a cambiar de letra porque se ve rara la Y. Entonces tienes el intervalo A, B donde la función es continua. Y entonces no importa dónde quede f de A y f de B. Digamos, por aquí estaría f de B. Por aquí f de A. O puede ser que estén al revés, ¿no? Que f de A sea más grande. Entonces lo que me dice el teorema del valor intermedio, pues es que cualquier número que tú tomes entre f de A y f de B, o sea,
en este segmento vertical o en este segmento vertical. Para cualquier z que tú tomes aquí, tiene que existir algún elemento c donde la función pues alcance justo ese valor. O sea, la función tiene que alcanzar cualquier valor intermedio entre f de a y f de b. Igual acá. O sea, la idea es que la gráfica pues nunca se va a separar en el sentido de que haya una c donde la gráfica nunca pase, bueno, una z, donde la gráfica nunca alcance este valor y que de repente ya se salte por acá. Pues esto nunca puede ocurrir. O sea, siempre tiene que haber un momento en el que se alcance este valor intermedio. Entonces, la única diferencia con los corolarios es que ya no estamos incluyendo esta hipótesis de quién es mayor. O sea, en el corolario 1, f de a es menor que f de b, y en el corolario 2, f de a es mayor. Sería la única diferencia. Si tuvieras que f de a es igual a f de b, que sería un tercer caso, pues ahí no puedes tomar más valores intermedios. Si f de a es igual a f de b, la función sí puede cambiar de valores, pero entre f de a y f de b ya no habría elementos que tomar. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto al enunciado del teorema del valor intermedio? ¿O de cualquier otra cosa que se haya comentado hasta el momento? Creo que no. Sí, creo que no. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo de cómo utilizar este teorema del valor intermedio. Pero bueno, la idea aquí es que mientras estés trabajando con funciones continuas, si tú quieres encontrar que la función alcanza cierto valor, pues no es necesario que lo encuentres así explícitamente. Basta con que tú encuentres algún valor que sea menor, un valor que sea mayor, y ya con eso el teorema del valor intermedio te va a garantizar que también este valor de z se va a alcanzar. Entonces eso, pues vamos a utilizarlo para un primer ejemplo. Profe, entonces la diferencia entre estas últimas dos gráficas fue nada más que en una f de b es mayor que f de a y en la otra al revés. Ajá. Sí, Ok. aquí esta primera gráfica sería como la del corolario 1. Que es cuando f de a es menor que f de b. Y tomas un elemento ahí entre los dos valores. Y esta gráfica correspondería al enunciado del corolario 2. Ok, gracias, profe. Entonces vamos a poner como ejemplo, hay que probar que esta ecuación tiene al menos una solución. Los reales. Entonces, si yo pongo nada más
seno de x igual a x. Bueno, esa ecuación sería muy trivial el ejercicio porque pone seno de 0 y eso es 0, igual a 0 y ya. Entonces aquí queremos encontrar que al menos si hay una solución sin hallarla numéricamente. Entonces voy a usar el teorema del valor intermedio. Lo que puedo hacer es definir una nueva función. Vamos a definir f de los reales en los reales como f de x igual a seno de x menos 1. Entonces quiero encontrar que la f alcance el valor de 0. Si f de x es 0 para alguna x, pues ya me quedaría que esa x es solución de la ecuación. Entonces, para usar el teorema del valor intermedio, nada más necesito encontrar un valor de x donde la función sea negativa y otro donde la función sea positiva. ¿Me pueden dar algún valor donde f sea positiva o negativa? Mientras vamos a escribir que f pues es continua en todo R. Entonces, algún valor donde la función sea negativa. Ese está más fácil. No, no hay. No se me ocurre. Es que no sabemos nada de la función seno. Por ejemplo, ¿Un seno de cero? 0, ¿cuánto es? Ajá. Sí, si tú pones 0, pues ya te quedaría seno de 0 es 0, menos 0 menos 1, pues es negativo, ¿no? Entonces aquí nos quedaría menos 1, que es menor que 0. Y me falta pues encontrar un valor de x donde la función sea positiva. Entonces, para lo de la función positiva, pues una manera de no complicarme sería seno. Yo sé que está acotada entre menos 1 y 1. Entonces, el valor más pequeño que puedo tomar aquí en seno es menos 1. Tengo otro menos 1 acá. Y entonces, para garantizar que la función tome un valor positivo, pues me basta con que aquí le sume algo mayor que 2. O sea, por ejemplo, puedo poner x igual a menos 3, que en esta parte ya se va a convertir en 3 positivo. Y ya con el menos 1 y el seno, pues no hay manera de que se vuelva negativo. Entonces voy a poner f de 3. F de 3, pues es, o ya si quieren un valor así súper específico, pues pi, ¿no? Pi negativo. Aquí pondría seno de menos pi más pi menos 1.
Entonces, seno de menos pi es 0. Y pi menos 1, pues es positivo. Entonces, aquí lo que tengo es que f de 0 es menor que 0 y f de menos pi es positivo. Entonces, como el 0 es un número que está entre estos dos valores, aquí podemos aplicar el teorema del valor intermedio. ¿A qué intervalo? A menos pi, 0. O sea, ya dije que f es continuo en todos los reales. En particular, pues va a ser continuo en este intervalo cerrado. Entonces esto de acá voy a ponerlo aquí abajo. Entonces el teorema del valor intermedio te dice, siempre que tomes un número que esté entre f de A y f de B, entonces existe C en el intervalo tal que f de C es igual a 0. Pero si f de C es igual a 0, pues ya tendríamos una solución de la ecuación. Porque dirías, seno de C menos 1 es 0. Y eso ya te dice que seno de C es igual a C más 1. O sea que x igual a C es solución de la ecuación. Entonces, bueno, gráficamente hasta aquí lo que tendría es que vi que f de 0 es menos 1, o sea, es negativo. Que f de menos pi, bueno, era pi menos 1, que es positivo. Y entonces entre menos pi y 0, la gráfica de la función pues tiene que atravesar el eje X, que ahí es donde estaría la solución. Entonces sé que existe una solución de la ecuación entre menos pi y 0. Tal vez para el problema que quiera resolver, pues eso no me ayude mucho y en realidad necesite saber cuánto vale C o al menos una aproximación. Bueno, si quiero aproximar el valor de C, lo que podría hacer es dividir este intervalo a la mitad, bueno, tomar un punto entre menos pi y 0. Y entonces, por ejemplo, si evalúo en este punto, no sé, le voy a poner menos 2. Si en menos 2 la función todavía resulta positiva, pues aquí en el intervalo entre menos pi y menos 2, no sabría qué ocurre. O sea, el teorema del valor intermedio nada más me garantiza que se toman todos estos valores, los intermedios. Pero de menos 2 a menos 1, como aquí sí hay cambio de signo, sé que hay una solución entre menos 2 y 0. Y si quiero otra vez como que aproximar mejor a la solución, pues puedo evaluar la función en algún punto aquí y dependiendo de si me queda negativa, pues entonces aquí ya tengo un intervalo más pequeño donde la función cambió de signo y descarto esta parte. Entonces como que puedo ir aplicando el teorema del valor intermedio la cantidad de veces que sea necesaria si es que quiero aproximar mejor al valor de la solución. Que eso pues igual y lo podemos hacer después con otro ejemplo. Entonces primero de este, ¿hay alguna pregunta? Donde igualamos a cero es por teorema.
Profe, ¿está hablando? Es que no se le escucha. Gracias, perdón. Sí, lo del 0 pues es para hacerlo como un poco más simple. O sea, paso todo de un solo lado y entonces para que tenga solución de la ecuación necesito que esto valga 0. Es lo que quiero demostrar. Para ya después pasar la x y el 1 del otro lado. Pero igual, si nada más quiero pasar, por ejemplo, la x, yo puedo definir f de x como esto. Y ahí para que la solución tenga, bueno, para que la ecuación tenga solución, necesito que esto valga 1. Entonces, si quiero aplicar el teorema del valor intermedio para esta función, necesitaría encontrar una x donde f ahora sea menor que 1 y otra donde sea mayor que 1. Pero en general, cuando estás resolviendo una ecuación, pues sería más sencillo pasar todo del mismo lado y definir la función así, para pensar nada más en un valor negativo y un valor positivo. Vale, gracias, profe. Sí, entonces aquí como que tu procedimiento puede ser siempre el mismo al inicio y buscar un valor donde la función valga 0. ¿Alguna otra pregunta de aquí, de este ejemplo? No, profe. Bueno, vamos a ver la gráfica de esta función como es en realidad. Seno de x menos 1. Entonces nosotros lo que vimos es que entre menos pi y pi, perdón, entre menos pi y 0, es donde estaba una solución. Que bueno, la solución aproximada resultaría este menos 1.9. Lo que yo les decía, pues es que si yo quiero irla aproximando más, como que lo que haría es, si ya sé que la solución está entre menos pi y 0, tomar otro elemento en el intervalo, ver qué signo tiene, y entonces quedarme con dónde está el cambio de signo. Si yo, por ejemplo, tomaba el menos 2 que les decía, pues resulta que en menos 2 la función todavía es positiva. Entonces ya descartaría entre menos pi y pi. Bueno, para una función en general podría ser que aquí todavía hubiera solución, aunque en los extremos sea positiva, por ejemplo, que se regresara. Pero el teorema del valor intermedio ya no me ayudaría a encontrar esa solución. Más bien me fijaría en el intervalo menos 2 hasta 0, que ahí es donde la función sí cambia de signo. Y luego me puedo fijar en menos 1, y como aquí es negativo, pues entonces aplico el teorema del valor intermedio, pero ahora al intervalo menos 2 menos 1, y así voy como encerrando a la solución. Entonces, con el teorema del valor intermedio, lo que puedo demostrar es la existencia de soluciones o de raíces de una ecuación, de una función. Nada más que no me dice cuántas hay en total. O sea, lo que les decía, si f en un extremo y en el otro extremo tiene el mismo signo, por ejemplo en menos 4 y en menos 3, lo que me dice el teorema del valor intermedio nada más es que para cualquier número que yo tome entre f de menos 3 y f de menos 4, la función siempre alcanza todos estos valores. Siempre hay un elemento en el intervalo, tal que f de c es exactamente el valor que tú hayas considerado intermedio. Pero no te dice más. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran aquí demostrar que esta ecuación tiene exactamente una solución, pues con el teorema del valor intermedio, por lo pronto, solamente puedo garantizar que sí hay una solución, pero hasta ahí. Ya cuando lleguemos al tema de derivada,
y veamos otro teorema que es el teorema del valor medio. Espero que no nos confundamos con los nombres. Pues ese teorema del valor medio sí me va a ayudar a descartar que haya más soluciones. Pero bueno, eso ya será en enero, cuando estemos en esos teoremas de derivadas. Entonces, por ahora vamos a intentar demostrar algún otro corolario. De todos nuestros corolarios, este es como el más importante de continuidad. Entonces llevamos corolario 1 y 2. Vamos a poner corolario 3 que tenga que ver con el segundo teorema. Entonces el segundo teorema, bueno, más bien con el tercer, bueno, sí, segundo. Me dice que la función está acotada superiormente. Toda función continua en un intervalo cerrado está acotada superiormente en el intervalo. Entonces mi corolario va a ser que pues, la función también está acotada inferiormente. Vamos a ponerle corolario 3. Entonces mi demostración quiero hacerla como en los corolarios anteriores, simplemente definiendo una nueva función que cumpla las hipótesis del teorema que quiero usar. Entonces vamos a intentar poner la demostración de esto. Ya tengo una función continua en A, B. Pues voy a definir g de x como menos f de x para invertir. O sea, si la función f se ve así, cuando yo multiplico por menos 1, pues tendría algo así. Aquí estaría la gráfica de menos f. Y entonces esta menos f ya sé que está acotada superiormente. Si me regreso a la f original, pues esta cota superior se va a convertir en cota inferior. Entonces lo único que tengo que hacer es esto de multiplicar por menos 1 para invertir todo. Entonces vamos a definir g que va de A, B en R como g de x igual a menos f de x. Entonces nuevamente como estás multiplicando por una constante, pues esta g ya es continua. En A, B. Entonces el teorema 2 te dice que g está acotada superiormente. Bueno, ¿y qué significa que g esté acotada superiormente? ¿Cuál es la definición de eso?
que existe una, se podría decir una Z mayor o igual a cualquier, bueno, a toda X que pertenece al conjunto. Ajá. Entonces aquí, bueno, le puedes poner m mayor que 0 o m en los reales, como sea. O sea, son equivalentes las definiciones si yo le pongo m en R o m mayor que 0, tal que para todo X en A, B, G de X es menor o igual a M. Pero entonces si multiplicamos por menos 1, lo que tendríamos es que menos G de X es menor o igual que menos M. Y esta menos G de X pues ya es F. Bueno, aquí puse este signo al revés, pero era hacia acá. Entonces ya lo que estaríamos diciendo en esta parte, pues es que esta menos m resulta ser una cota inferior. Entonces, f está acotada inferiormente. Una coma b por menos m. Y entonces ya si junto lo que dice el corolario 3 con el teorema 2, pues cualquier función continua en un intervalo cerrado va a estar acotada, superior e inferiormente. Entonces voy a escribir ese resultado. No sé si tengan alguna pregunta de este corolario 3. No, profe. Entonces el teorema dice que pues es casi lo mismo que el original, nada más que quitándole lo de superiormente. F está acotada. Entonces cualquier función continua en un intervalo cerrado pues va a tener una cota superior e inferior, o sea, para el conjunto de valores. Y bueno, de la misma manera que demostramos este corolario 3, pues para el último teorema, ese ya lo vamos a dejar como ejercicio. Igual definiendo g de x igual a menos f de x, podemos tener una versión de que toda función continua en un intervalo cerrado pues alcanza un valor mínimo. Entonces este vamos a ponerlo 2 veces. Este es el teorema 3. Y vamos a poner corolario 4. Entonces, si f es continuo en A, B, entonces existe C tal que, pues ahora f de C es menor o igual que f de x para toda x.
Entonces este f de c es el valor mínimo. Entonces la demostración de este corolario pues sería ejercicio. Y nuevamente, pues ya para terminar por hoy, puedes juntar estos dos resultados y poner un teorema, pues que te diga que existen, vamos a ponerlo todo junto. Bueno, le podemos poner C y D o X1 y X2. Ay, creo que va a quedar todo muy junto aquí. X1 y X2 en A, B. Tales que. Y ahora lo que sucedería es que, digamos, en uno de estos puntos la función alcanza el valor mínimo, digamos f de x1. Entonces f de x1 siempre es menor o igual que f de x, menor o igual que f de x2, para todo x en el intervalo. Entonces este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Entonces estos últimos corolarios pues son casi lo mismo que decían los teoremas originales, nada más que la parte que nos faltaba de acotada inferiormente o valor mínimo en lugar de valor máximo. Entonces siempre que tomes una función contiene un intervalo cerrado, debe estar acotada, tiene que alcanzar valor mínimo, también un valor máximo, y la otra cosa es que entre cualesquiera dos valores que asuma la función, pues debe tomar todos los intermedios. O sea, el teorema del valor intermedio, como nosotros lo pusimos, es aplicado a los extremos del intervalo, pero por ejemplo, aquí en medio, si yo tomo este valor y este de acá, y aplico el teorema del valor intermedio a este intervalo, pues ya me diría que la función tiene que tomar todos estos valores intermedios, ¿no? Entonces, entre el mínimo y el máximo también se tienen que alcanzar todos los valores. Eso, pues igual lo vamos a dejar como algún enunciado de ejercicio, pero ya es para enero. Entonces, por ahora hasta aquí nos vamos a quedar. Si es que no tienen alguna pregunta.